Aquí vamos, con los Zen de Palermo, number one. Tengo el corazón literal a 2000. Yo vengo con queste persone qua e va a finire che vengano invidiati per Estoy muy alejado, estoy solo. La 22 horas, ahora comanda noi. Escucho todo el rato. Bip, 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 bip. Hoy de verdad que estoy en las manos de Dios. Me han mirado peor de cómo me miran la gente de aquí. Venga, nos metemos ya. Toma por. Han robado un patinete, lo han desmontado. He hablado ya con mitad de los aguadores de todo el barrio. Y la sensación de estar controlado es brutal. Non ci vediamo, tutto bene. Allá hay una moto quemada. Petao, petao, petao de aguadores por todos lados. Esta gente huele el miedo, entonces no puede estar así medio relajado. Mira qué maravilla, y empezamos así el episodio de hoy con un buen spritz aperol en la mano. Forza Palermo, a las 10 de la mañana de domingo. Me encuentro en Palermo, la capital de Sicilia, la isla más grande y más bonita seguramente de toda Italia. Y dato curioso, aquí viven 650.000 personas, pero hay una inmigración muy baja, solo un 7-8%. Aquí como le tiran agüita a estos que parecen tiburones, la verdad que no sé qué animal es. Estamos en lo que se llama Mercado de los Gritos, porque como podéis ver, los vendedores utilizan su voz. Buongiorno. Eccolo lì, c'ha le mandorle. A €1. No entiendo bien lo que dicen porque hablando dialecto me confundo bastante, porque el Mercado de los Gritos, lo habéis visto, utilizan la voz como manera, ¿no?, para vender sus mercancías, sus productos. Su nombre real es Mercado de Ballarò. Os lo voy enseñando mientras vamos caminando. Ahí había un señor antes que hacía arancinos, que es una pasada, bolitas de arroz con dentro, nuevamente, carne con guisantes, maravilloso. Me estoy parando porque hay tantos estímulos, gente que grita, esto para quitar la mosca, la comida, que me voy olvidando casi lo que tengo que decir. Es un mercado que utilizan desde épocas muy antiguas los griegos, los romanos, para intercambiar sus productos. Entonces, sabemos dónde estamos, sabemos cómo se llama la ciudad, pero ¿por qué Palermo? ¿Por qué no otro lugar? Bueno, porque Sicilia tiene una historia maravillosa, pero también un poquito turbia. Mira por aquí, fruta, de verdad, podéis encontrar aquí de todo. Turbia en el sentido que aquí, en el siglo XIX, es donde se creó la mafia, la organización criminal más conocida de todo el mundo. Entonces, vamos a visitar mucho de este mercado. Pues no, mira, ¡hey! ¡Ela! Ok, gracias. Te para decirte, ven a comer aquí, ven a comer allá. Pero no os quiero enseñar mucho, ¿por qué? Porque es algo yo creo que tenéis que vivir en vuestra piel. A toda la gente que viene a Palermo, le aconsejo visitar esta zona. ¿Por qué? Porque aparte de ser turística, pues aquí todas las mañanas los sicilianos de verdad vienen a comprar sus productos. Entonces tenéis la calidad de verdad. Cosa que pero no os aconsejo es ir a visitar el barrio que voy a ver yo para vosotros. En el día de hoy estoy hablando del barrio de los Zen. Vamos allá. Mi hanno detto che qua è abbastanza potente la cosa. Vorrei andare nello Zen 2, esattamente. Dove devo andare, dove non devo andare? Lo Zen 2 è tutto questo qua, dove stai? Siamo già dentro lo Zen. Ok, solo comunicarvi che filmo qua un'oretta o due, così lo sapete, se succede qualcosa almeno avete idea di cosa sta succedendo, perché so che si vanno, cioè può essere che si arrabbiano con la... Sei da solo? Sì, sono da solo. Solo. Stai attento, segnati il numero della caserma se hai bisogno. Io ho il 113 qua, non è quello. 100 fai direttamente 112, ¿no? Bueno, acabo de salir ahí de la caserma de los carabinieri, que es como se llama la policía aquí. Me tenéis que perdonar hoy porque tengo el corazón literal a 2000 y me ha pasado hoy algo que no era mucho que no me pasaba, que era
tener muchas pesadillas. Algunas eran pesadillas, otras eran simplemente sueños así. Y bueno, no he dormido bien, la verdad. Bueno, ya estamos aquí, estamos en lo que se llama Sen 2. Mirad aquí. Sen 2 porque es el acrónimo de Zona Expansión Norte. Entonces toda una serie de edificios que se han construido en los años 60 y 70 para poder poner aquí, bueno, a las personas que tienen pocos recursos. Ahora estoy esperando ya que llegan porque he visto que está petado de... Buongiorno, salve, tutto bene? Crede che vada ad avere problemi con la telecamera se filmo? No, non ti sto riprendendo, sto riprendendo a me. Okay. Non ti preoccupare. Ciao, grazie. Bueno, obviamente en este vídeo voy a hablar en italiano muchísimas veces. Bueno, la chica me acaba de decir, no quiero que me grabes. Aquí la omertá, en plan el no hablar, es algo muy dentro de la cultura. A la gente no le gusta salir en cámara y por eso creo que voy a tener algunos problemas hoy. Tengo una idea que os la comento en un segundo. Entonces, zona de expansión norte dividida en Sen 1, Sen 2. Estoy en el medio de Sen 2, que dicen ser un poco lo más duro, por así decirlo. Construido eso para personas que tenían bajo recurso y es un poco un ejemplo, por así decirlo. Buongiorno. Es un ejemplo de la que se llama urbanización fallida, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea era hacer algo útil, pero ha terminado así, como lo veis aquí. Mirad la mala condición de todos los edificios y podemos ver el diseño que se llama diseño brutalista. Aquí hay una persona que creo sufre de drogadicción. Y empiezo a escuchar motos. Hay muchos niños che passano por ahí vigilando. Come va? No, volevo chiederti solo se vivi qua, come si vive, farti qualche domanda. Va bene, grazie. Lo habéis visto, lo que acabo de comentar. Nada agresivo, pero muy tachante, muy pum. No quiero. Ahora bajo la cámara porque hay mucha gente mirando por las ventanas y quiero poder hablar con alguien. Creo que ya se están alarmando porque escucho claxon por todos lados. Hoy de verdad que estoy en las manos de Dios porque estoy muy alejado, estoy solo. Un problema. Buongiorno. Un problema. Ciao, posso farti una domanda? Vorrei, se possibile, parlare con un capo della zona per fargli un'intervista. Ma non ci interessa che sei spirito. No, sono youtuber. Se vuoi, Zazzer Italiano il mio canale lo puoi vedere dal cellulare. Non ti mento, non sono infiltrato, niente di strano. Via. Me lo segui? Sì, certo. No, non si può fare. Vai, tranquilli, continua a camminare e chiedo, non so, altre persone, vediamo se loro vogliono. Bueno, me han dicho eso. Lo han hablado un poco, ma lo hacemos, no lo hacemos, no, mira, evita, Bueno, bastante tenso, pero esta primera toma de contacto ha sido bastante buena. Eran gente tranquila. De hecho, me acaba de decir, dile a la gente de Barcelona como es lo Sen. Escucho todo el rato, bip, 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 claxon y cosas así. Bueno, entonces vamos a entender un poco por qué es tan peligrosa esta zona. Bueno, han pasado muchísimas cosas. En los años 2010, una operación que se llamaba Zen Pulito atrapó a 15 personas que vendían muchísima mercancía. Ciao. Buongiorno. Ah, sei bene acá, non mi interessa. Tu guarda, questo romano già. Esatto, grazie. Ciao. Detto che pure tanto con padre vieni, cioè qualcuno che sa può pensare ma una casa scoperta con Sì. tu sei sempre Sì. parato. Sì. Attento, distante. Ok. Però lo stesso l'attenzione la sento. E poi, cazzo, mi guardano da tutte le finestre. Per come sono vestito, credo. Tengo que parar las grabaciones cada 2x3 porque veo estos chicos, está petado de aguadores por todos lados. Y mirad aquí, no, el brutalismo, increíble. Pues esto en 2010
2010, luego 2014, una operación para desmantelar toda una red de personas que pedían lo que se llama el pizzo, ¿no? Una vacuna, un pago mensual a las personas que tienen tiendas aquí alrededor. Bajamos otra vez porque aquí hay otra gente. Preguntamos. Cosa mi beve ragazzi? Lo so, però vorrei sedermi con qualcuno. Vorrei sedermi con qualcuno e fargli delle domande che mi dice la sua opinione. Non parlare con tuoi! No, ho capito, però scacci come il sito, non vai tanto a cazzo, non lo lascio in tanto. A gioventù di ora! Gli ho fatto vedere il canale a lui, cioè è vero, non sono poliziotto, no, niente di strano. A gioventù di ora ci sei che non ci comandiamo ora, come fa? Non ti ho capito. La gioventù di ora comanda noi. Ah, ok, allora posso intervistarvi a voi? No. Ovviamente tu non puoi parlare per nessun altro, però credi che qualcuno possa accettare? Non lo so, poi. Va bene, continua a girare, vediamo se c'è qualcuno. Grazie. Adesso cerco di là. Anche di là. Siento un poco la presión, entre comillas, que sentía cuando empecé este canal y viajaba por España. De hecho, esta zona me recuerda un poco, por ejemplo, las Palmeras. Vamos, zona mega conocida donde me cagué bastante. Muy potente ver estos pasillos así, bien oscuros, y la sensación de estar controlado es brutal. Último episodio criminal, 2020, aquí pillaron a un boss mafioso mega conocido, durísimo golpe obviamente para la criminalidad de esa zona. Ahora, aquí, como en España, como en cualquier lado del mundo, vas ahí y le preguntas de qué te ocupas y qué haces, etcétera, etcétera. No hace nada, aquí solo buena gente, que nadie dice que son mala gente, pero que se dedican al mundo de... Joder, tenéis que perdonarme, pero mira ahí la policía está llegando. Lo veis al final. Y detrás va un niño con una moto sin casco. En plan, le suda 4 pollas. A ver si me paran para preguntarme qué estoy haciendo. Ahora lo miramos. Pero bueno, interesante que hay bastante atención policial. Buongiorno. Buongiorno. Me han mirado peor de cómo me miran la gente de aquí. Increíble. Yo creo que al final el miedo, la tensión viene un poco del desconocimiento, ¿no? Cuando no conoces algo, pues te puede asustar un poquito o no entiendes qué está pasando. Entonces, veis, este chico, por ejemplo, ya es la segunda vez que pasa. Son eso, los aguadores. La mafia lo pilla muy jóvenes y los pone a trabajar de esta manera. Ahora le hablo. Vorrei poter parlare con qualcuno molto rispettato della zona, sedermi con lui e capire un po' la visione delle persone che vivono qua. Io con l'italiano sono zero. Però conosci qualcuno che abbia voglia di sedersi? Voglio solo chiedere come si vive qua, quali sono i problemi, come è cambiato lo zen negli anni. Ogni volta che vengono queste persone qua va a finire che vengano aggrediti, devi stare attento. L'ho visto. Però ti dico stai attento perché dipende dalla persona che è per chi. Lo so. Noi non siamo di questa gente, però Sì. No, mi hanno avvertito moltissima gente a non andare da solo, però credo che se vengo così con rispetto, spiego quello che faccio. Per carità, a noi non ce ne frega un cazzo, no. Cioè a me non me ne frega niente, anzi mi fa fare piacere che tu lavori. Sì. Poi ti dico stai attento a chi becchi perché non ti può fare la stessa accoglienza che ti sto Certo. Mirad aquí, qué interesante porque justo detrás de los edificios, wow, es que cuando ves la fachada, te fijas un momento, es brutal. Hay una fiesta allá de chabolas. He hablado ya con mitad de los aguadores de todo el barrio. Ahora nos vamos metiendo un poquito más dentro. Venga, nos metemos ya. Toma por culo. A tope. Pero la bajo un segundo porque quiero ver si hay gente o no. Problemas aquí un poco de tubería. El problema de estos lugares, bajo porque hay un tío ahí a la esquina, sobre todo, ya muchísimas veces su conformación, el hecho de que sean tan grandes, que viva tanta gente dentro. Obviamente, si
la mafia se empieza a expandir en esta zona, pues pum, pilla mucha gente en muy poco tiempo. Buongiorno, ¿cómo va? Dato curioso es que aquí el desempleo es muy alto, estamos hablando de casi el 50%. Buongiorno. Yo voy saludando a todos los aguadores para enseñarles que estoy bastante cómodo. Esta gente huele el miedo, entonces no puede estar así medio relajado. Escucho que están hablando de mí. Y aparte de eso, la escolarización. Pensad que tan solo el 10% de estos jóvenes accede a estudios superiores. Entonces, como siempre, ¿no? Niveles muy bajos de instrucción, falta de trabajo, situaciones dramáticas, pum, ahí caes en lo que es la criminalidad. Interesante lo que me dijo el chico antes, me dijo, mira, a mí me da igual lo que haces tú, cuidado porque aquí los que han hecho lo que estás haciendo tú, los han pegado. ¿Y de quién están hablando? Dos personas, uno, youtuber italiano, que contacté antes de, la policía ahí, está haciendo todo el recorrido. Mira aquí, joder, la basura, los mosquitos. Entonces uno Ale de la Justa, lo contacté, me dio el nombre de una persona que podía hacer un buen contacto. Buongiorno, podía hacer un buen contacto, pero esta persona me dijo, mira, no quiero que hables mal de mi barrio, aquí estaban todos mis amigos, entonces decidí no molestarlo. Y yo no quiero hablar mal del Zen, de hecho hasta ahora, aparte la estética muy dura, ha ido todo bien, pero tampoco quiero hablar bien si no hay que hablar bien. Hay que hablar, yo creo, de lo real, lo justo. Llenar la boca de mentiras, uno, no ayuda al barrio a ir a mejor, y segundo, es engañarse a sí mismo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, esta fue la primera persona que la echaron una patada. Segunda persona, Brumotti. Nos ponemos por aquí. Brumotti es un chico italiano que se dedica exclusivamente, o bueno, la mayoría de su trabajo, a desmantelar zonas de venta. Entonces vino aquí con varias personas y un coche blindado y desde una de estas ventanas le tiraron una piedra. No le destrozaron el techo justo por eso, porque estaba blindado. Me siento muy controlado, es una paranoia mía. Le tiraron este mazo y luego le dispararon al coche. Imaginaos. Wow. ¿Lo escuchad? Muy fuerte. Tiene un altavoz que, vamos, ni mis amigos gitanos de España lo tienen así. Mira aquí. Está viniendo. Brutal. Me está sorprendiendo muchísimo las similitudes, por así decirlo, las cosas parecidas que hay entre los barrios malos de Italia y de España. Los veo en este caso muy parecidos. ¿Por qué no tienes uno per strada? Dov'è la gente? Che domenica? Sono tutti a mangiare? Al mare. Al mare? Grazie. Muy simpático el señor, me dice, ¿dónde está la gente? Pues se están bañando en la playa. No sé si estoy teniendo mucha suerte o eso, como siempre, es un poco también la manera de hablar, de mirar, no sé, pequeñas cositas que la gente creo te tiene un poco más de respeto, ¿no? de lo habitual. Hablar con propiedad, ser educados, ser seguros de sí mismos, caminar así, ¿no? Con esta seguridad, aunque he pasado toda la noche así con bastante miedo, la verdad. Com'è vivere nello Zen? Bello, una grande famiglia, ciao, come stai? Se tu mi devi chiamare, tu mi dici Così caro? No, io vorrei capire perché parlano male quando invece qua mi state accogliendo a braccia aperte, siete simpatici. No, dico la gente. No, la gente parla e mi dice non andare allo Zen da solo. E non capisco perché. Tutta gente tipo lui, scavazzato. No, cosa vuol dire scavazzato? Ehi, che brutta gente, brutta gente. Lui è più importante della zona. Sì? Sì, Andiamo a parlargli. Si sta riunendo un pequeño grupito de gente.
Quanto costano? 50. Allora, dammene 10 e regalali a loro. 10 pacchetti. Ti do 5 euro. Vai. Oh, zitti. No, ma Sei pronto? 50 centi l'uno, 10 sono 5 euro. Sì, 5 euro. Facci 5. Buongiorno. Ti spiego, lavoro e vivo a Barcellona, in Spagna. Non ce l'abbiamo, tutto bene, non sono polizia né niente. Vado nei quartieri di tutto il mondo, Colombia, Argentina. Mangiare, No, ho già mangiato. No, ma voglio solo sapere come si vive nello zen. Ti regalo lo scala. Grazie. E se no me ne vado senza. Grazie. Allora, lui è più importante della dai, facciamo qualche domanda a lui. Andiamo più in là, che ci sono troppi bambini. Io. E non ce l'ho. E un casco dice, aquí vamos, con lo Zen de Palermo, number one. Mira, oh, joder. Stia puta. Joder. Le da un caballito así sin miedo y el otro chill. Allora, rispetto per esempio a 10 anni fa, lo Zen come è cambiato? Sta migliorando, sta peggiorando? Come lo vedi? Com'è la tua opinione? È lo stesso. Sì? Sì. Perché la gente di Palermo mi dice non andare allo Zen, non andare da solo, succedono casini? Di altri posti, no? Sì, Di sì. sono tutte... Guarda, di Palermo no, di altri posti d'Italia. Vabbè, perché magari forse alla nomina, ma non è così. Non è come lo giudicano. Però io ho visto per esempio video di Ale della Giusta, che è un youtuber di qua, di Brumotti, sono venuti. La cosa è diversa. Tranquillo, è diverso. Stiamo accogliendo un'altra maniera. Quindi tu credi che è una questione alla fine di rispetto? Cioè tu vieni tranquillo, spieghi quello che vuoi fare. Sì, questo è porto di rispetto, tutti di rispetto. Il rispetto è quando io vedo che esco con lui rispetta me, io rispetto lui. Questo io lo definisco il rispetto. Ci comportiamo bene a vicenda. Lui non sbaglia nei miei confronti, io non sbaglio nei suoi confronti. Credi che è l'unica maniera di guadagnarsi rispetto questo? O si può guadagnare anche con violenza, spaventando gli altri? Perché sappiamo che nella storia... Quello non è rispetto, è che ha è paura paura di te, quindi ti porta rispetto. Credete in Dio? Sì. Fareste mai danno a un'altra persona? No. Che è una cosa che ovviamente... Dipende che fa. Dipende che fa. Cioè, dico, se mi fa uno sgarbo, se lui viene da me che vuole picchiarmi, è normale che io devo difendermi. Quindi lo faresti solo per difenderti? Io cerco sempre di evitare. Se si può evitare, cerco di evitare, ma se vedo che lui viene e mi dà un cazzotto, è normale che devo reagire. Cos'è che ti fa arrabbiare? Una cosa che quando pensi in questa dici io scatto, lì scatto. Dipende, io per lo sport che faccio box, lo faccio da 10 anni. Ok. Dipende, quando tipo combatto così mi innervosisco sempre, prima di una gara così. Quanto costa una moto così? 1100. 1100? Ah, va bene. 1300. Ma ci sta. Però non capisco, è una bicicletta, una moto? No, elettrica. Eléctrica. Nos metemos por aquí. Bueno, ha sido un momento un poquito potente cuando estaban todos los niños ahí porque me estaban tocando los bolsillos, cosas que ya he vivido, pero bueno, te da un poquito de como de tensione, ¿sabes? Questa è l'impressione che mi hanno dato. Però può essere che lo era negli anni 80-90, adesso è cambiato. Grazie. Ciao. Guau, es que nadie quiere hablar. Os quiero enseñar un poco más que nada la estructura de toda esta zona, que es brutal. 12.000 personas risieden, tutti diversi. Me está diciendo que todos los pabellones son diferentes uno dentro del otro. Aquí, por lo que dice el niño, juegan a fútbol. Mira aquí. Ciao. Mirad aquí, han robado un patinete
y lo han desmontado. Allá hay una moto quemada. Vaya día, aquí otra moto robada, bastante, buongiorno, bastante potente, la verdad. Hemos vivido emociones buenas, hemos vivido emociones malas, ha pasado un poco de todo. Pero aquí termina nuestro viaje adentro del Zen de Palermo. Espero que os haya gustado y como siempre nos vemos en el próximo episodio.